Alimerka Oviedo cierra su plantilla de 12 jugadores para la temporada 26-27 y la pregunta es, ¿podrá volver a replicar lo que hizo la temporada pasada? Hoy en mi canal lo analizamos. Hola, muy buenas a todos. Hoy volvemos a estar un vídeo más hablando sobre un equipo, sobre la guía de un equipo, en este caso el Alimerka Oviedo, así que vamos a ello. Bueno, pues como ya es costumbre, vamos a empezar como siempre por la posición de base, donde aquí el Alimerka Oviedo tiene a Felix Terins y a PJ Smith. Posición que a mí la verdad es que me gusta mucho, dos perfiles muy complementarios, dos perfiles muy distintos, y que al final Felix Terins es un base más generador para otros que para él mismo, aunque también se puede generar sus propias ocasiones, y PJ Smith es un base que lo que llamamos un combo guard, que te puede jugar tanto de uno como de dos, así que son dos bases completamente distintos que para mí tienen mucha utilización en este sistema de Javi Rodríguez. Vamos a empezar hablando un poco sobre Felix Terins, que viene procedente del Tizona Burgos, y bueno, hizo una buena temporada la pasada campaña, hizo una buena temporada, y pues bueno, no es a lo mejor el generador principal sobre el que tengas la responsabilidad ofensiva, pero sí es un buen anotador que se puede generar sus propios puntos. Sí es verdad que siento un poco esa debilidad que tiene en el tiro, sobre todo tras bote, a media distancia o incluso de tres, pero sí es verdad que a pies parados no le puedes dejar tirar solo porque es un tío que te la mete. Entonces, un buen jugador de pick and roll, tiro de media y larga distancia aceptable, que no le puedes flotar en las ocasiones de pick and roll, lo que genera un peligro añadido en su juego. Y bueno, luego en defensa, pues es un jugador que mete muchas manos, que al final provoca muchas faltas en ataque por esa intensidad que mete, a lo mejor para pasar los bloqueos. Y bueno, es un base que, como he dicho antes, para mí se complementa mucho con PJ Smith, porque al final PJ Smith es un base a lo mejor un poco distinto. Al final Felix Terins es un jugador que mira más por generar también para otros compañeros en ese pick and roll. PJ Smith es un base que le gusta más no ser el único generador, o sea, debería haber otro generador más en cancha con él, y le gusta más recibir en esas situaciones a lo mejor más de catch and shoot. Pero bueno, también es un jugador que muy agresivo al aro, que tiene un gran primer paso y que bueno, pues puede generarse esas situaciones para desatascar los partidos. Sí es verdad que para mí necesita otro generador al lado, como puede ser el caso de Bryson Goodwin o Zaire Williams, otro tío al lado que le pueda suplir en algunas situaciones y él pueda estar más cómodo en ataque para recibir en situaciones de bloqueo indirecto. Pero si es un base muy rápido, que al final en este juego rápido pues puede entrar muy bien en la rotación, y que para mí se complementa muy bien, como he dicho antes, con Felix Terins. Nos vamos ahora con la posición de escolta, que para mí es la mejor del equipo y la más completa, como viene a ser año tras año en Oviedo. Tenemos aquí a Bryson Goodwin, Zaire Williams y Sander Hollanders. Dos perfiles que no conocen la liga. Uno ya estuvo en la pretemporada con Oviedo, como es Bryson Goodwin, pero otro que no conoce la liga, que viene procedente de la NCAA, y otro que la temporada pasada ya estuvo en Alicante, ha estado en ACB, ha estado otros años también en Primera FEP, y pues yo lo veo una posición muy completa y con muchos perfiles que pueden aportar sin duda muchísimo al equipo. Estamos hablando de Bryson Goodwin, un jugador que maravilló en la pretemporada pasada, anotando en un partido 37 puntos, y que pues a priori va a ser la referencia anotadora del equipo de la Alimerka Oviedo. Es ese jugador que yo decía antes con PJ Smith, que puede ser con el que comparta pista, o bueno, Zaire Williams. Al final son dos jugadores con los que puede compartir pista, pero que es la referencia anotadora del equipo. Le gusta mucho recibir para tirar, pero también se puede generar sus propias situaciones tras bote. Es un gran jugador de tiro tras bote, de tiro tras media distancia. Y bueno, sí es verdad que a mí no me gusta mucho esa lectura de juego que tiene. Al final es la única pega que le puedo poner, porque al final no ha tenido ese rodaje aquí en Europa y en España para tener esa lectura de juego que a lo mejor puede tener un jugador como Sander Hollanders o otros jugadores, y esa es la única pega que le puedo poner. Pero de encajar un buen rol en el equipo y de tener ese balón en ataque y esa presencia, y
pues va a ser una amenaza constante. Entonces esto puede permitir que otros jugadores se liberen para tener ese espacio para anotar, ya sea el caso de PJ Smith, o si comparte pista con Zaire Williams también puede compartir pista. Entonces lo veo ese jugador, no lo veo jugando de base, pero sí lo veo un escolta al que tú le des el balón y te genere sus propios puntos, o también generar para sus compañeros. Defensivamente le pasa un poco lo mismo, ese IQ que le llamamos, pues le falta un poco, le falta desarrollarse. A lo mejor durante la temporada lo va desarrollando, pero esa es la única pega que le puedo poner en defensa también. Pero bueno, es un jugador que tiene mucho físico y que lo puede aprovechar en defensa también para llegar a esas situaciones, para llegar a esas... Eso ya depende de él. Entonces, si él quiere llegar a defender, o sea, si él se pone de verdad a defender, pues yo creo que tiene recursos y tiene el físico suficiente para defender aquí en Primera Fe. Para mí le pasa un poco lo de a Omar Silverio. Cuando quiere defender es un gran defensor, y en ataque, pues cada vez que esté en España, pues irá mejorando más su impacto en ataque. Luego tenemos a Zaire Williams, procedente de la NCAA, jugador apuesta total porque no ha pisado nunca una pista en Europa. Entonces, es un jugador que a mí, sinceramente, los vídeos y lo que he podido leer de él me gusta bastante. Es un jugador muy explosivo, de un gran primer paso, y que yo le veo también jugando de uno. O sea, yo le he puesto aquí en la posición de 2, pero yo le veo también jugando de uno, compartiendo pista con Goodin o compartiendo pista con PJ Smith, y que se compartan roles, o sea, que puedan hacer los dos tanto de base como de escolta. Entonces, este jugador característico por esa explosividad, esa gran zancada, es un jugador que entra al aro sin miedo, no tiene ningún miedo de entrar al aro, y que bueno, pues hace esas penetraciones un tanto acrobáticas que pueden maravillar a la afición del Alimerca Oviedo. Y bueno, hay ese tiro de 3 también que tiene, que no es muy consistente, sobre todo tras bote, pero que si está a pies parados, liberados, sin nadie, para mí es un jugador que tiene esa capacidad para recibir, anotar y tirar de 3 tranquilamente, sin nadie, y con buen porcentaje ahí, lo que he podido ver y lo que sale en las estadísticas de la NCAA, de la estadística avanzada. Esos tiros de 3 a pies parados, pues tiene un buen porcentaje. Eso sí, tras bote es un poco más inconsistente y tiene que mirarse eso durante los partidos, de no ofuscarse en ataque, de tener esos tiros. Y luego tenemos a Sander Hollanders, que jugador que venía procedente del HL Alicante en la temporada pasada, y que es un tirador puro, un especialista de este 6.75, y que pues le gusta recibir al catch and shoot, bloqueos indirectos. Al final, si le tienes en pista, tienes que jugar un poco más para él. Sí, es verdad que a mí me gusta mucho, a diferencia de los otros perfiles que he hablado, ese IQ que tiene, sobre todo tanto en ataque como en defensa. En ataque se busca esos espacios, esas puertas atrás para generar sus puntos, en plan no tras bote, pero tras pase de otros compañeros. Y me gusta ese IQ para leer el juego, para leer la defensa. Y en defensa es un jugador que tiene el físico necesario para jugar tanto para defender tanto a 2 como a 3. Y en ataque también puede jugar tanto al 2 como al 3. Entonces es un jugador que a mí me gusta mucho, que en esta plantilla de Oviedo yo creo que va a tener un rol más que importante, aunque parezca que haya a lo mejor un poco de overbooking en estas posiciones, en la de 2 y de 3. Me parece que va a tener un rol importante, y que bueno, aunque Hollanders no tenga esa capacidad a lo mejor de generarse sus propios puntos tras bote en 1 contra 1, esa capacidad ya la tiene Bryson Goodin, y esa capacidad de tirado a lo mejor que no la tiene Zaire Williams, y la puede tener Sander Hollanders. Así que me parecen perfiles un poco distintos, a la vez parecidos, y que pueden encajar muy bien en este Oviedo. Ahora vamos con la posición de 3, la posición de alero, donde tenemos aquí a Danilo Bernovic y a Jorge Arias. Esta posición parece un poco a lo mejor que falta de jugador top, pero sí es verdad que Danilo Bernovic no es un jugador nada malo, y Jorge Arias es un jugador en progresión, pero es que en esta posición pueden llegar a jugar más jugadores. Esta es la complementariedad y la versatilidad de este equipo del Oviedo, y que se está llevando a muchas plantillas ahora en la primera FEP. Esta versatilidad en todas las plantillas, de muchos jugadores que te pueden hacer de 2, 4 que te pueden hacer de 3, 3 que te puedan ir tanto al 2 como al 4. Entonces, aunque yo he puesto aquí 2 jugadores, sí es verdad que en los partidos va a haber muchos jugadores que jueguen. Por ejemplo, Hollanders va a haber muchas veces que juegue 3, que comparte pista con Goodin, que comparte pista con PJ Smith, y que, bueno, estos jugadores, pues al final, Jorge Arias
yo creo que va a ir incrementando el rol durante lo que pase la temporada. Al final es un buen jugador con buena capacidad defensiva, es al final un poco más su fuerte. Es verdad que tiene que mejorar un poco físicamente, pero bueno, es un jugador que puede estar perfectamente en la rotación del equipo, puede ser va a ser ese 12º jugador que entre en la rotación con Diarra. Van a ser esos dos jugadores así que no use mucho Javi Rodríguez, pero que a la vez sí puede usarlos en distintos momentos del partido. Jorge Arias buena capacidad de 3, el tiro de 3 en este campeonato sub-20 ha habido partidos que se lleva 4 de 4, 3 de 3 en triples, un buen jugador que a pies parados si recibe, y en este equipo con tanta anotación, con tanta generación de juego como hay, como Bryson Goodwin o PJ Smith, que pueden generar muchos espacios para ellos mismos, pues Jorge Arias a lo mejor en una esquina puede anotar. Le pasa lo mismo a Danilo Bernovic, es un jugador que tiene el tamaño para castigar a treses más bajos, tiene el físico para defender a perfiles más altos, y al final es el jugador que tiene movilidad pero que a la vez tiene mucho físico y que utiliza muy bien ese físico. En Coruña lo vimos, no tuvo un rol muy importante, pero cuando salía lo hacía muy bien. Entonces yo creo que en este Oviedo esas dos piezas, tanto Jorge Arias como Danilo Bernovic, van a encajar los dos muy bien, sobre todo Danilo Bernovic, que a mí me parece un jugador defensivamente muy flexible y que lo puedes utilizar en distintos contextos y en distintas posiciones para defender a jugadores muy distintos. Por ejemplo, en un momento de partido te puede defender a un 4 y en otro momento te puede defender a un 2, a lo mejor un poco más físico. Entonces, me parece un jugadorazo a mí Bernovic, un jugador que complementa muy bien cada equipo. O sea, en los equipos en los que ha estado los ha complementado muy bien, y recordemos que ha jugado hasta en ACB, así que más jugador no tiene que ser. Se verá que a lo mejor no es ese 3 top que genere puntos, al final no le vas a ver meter 12, 15 puntos todos los partidos, pues es un jugador que te va a meter 5 y te va a defender un montón y te va a generar para otros compañeros, porque al final son necesarios en todas las plantillas esos huecos que abren. Al final, que Jorge Arias o Danilo Bernovic estén en las esquinas genera el espacio suficiente para que tanto Bryson Goodwin, PJ Smith, Eric Williams se generen sus propios puntos, tengan ese espacio para generarse sus puntos. Así que a mí me parece totalmente un acierto lo de Danilo Bernovic, y Jorge Arias vamos a ver cómo incrementa su rol durante la temporada, que ya lo hizo la temporada pasada jugando al final de la temporada. Y luego con la posición de 4, la posición de la pivot, donde tenemos a Francis Nwakore y a Dani Selist. Vamos a empezar por Nwakore, que a mí, sinceramente, el año pasado me gustó muchísimo, sobre todo en ese tramo final de temporada. Hubo un partido sobre todo contra el Estudiantes, allí en el Movistar Arena que estuve. Me gustó mucho esa potencia física que tenía para encarar el aro sin miedo contra cualquier perfil. O sea, no le importa quién esté delante, se lo lleva. Entonces, me gusta esa personalidad que tiene para encarar el aro, y que al final es un gran jugador, tanto de poste bajo y que a la vez te puede abrir la pista. Entonces, es un jugador que hace muchas cosas a la vez y las hace bien. Sí es verdad que a lo mejor esa consistencia desde el triple y a lo mejor a veces abusar del bote en distintas ocasiones, porque también puede botar, a veces abusa del bote cuando no tiene un bote excesivamente bueno. O sea, bota bien, pero no es un bote... Es un bote que le pueden robar el balón perfectamente en cualquier momento. Entonces, esa inconsistencia desde el triple de toda temporada pasada, que fue muy irregular durante tramos, y ese abusar del bote es lo único que podría mejorar de Francis Nwakore. Pero es que luego en defensa es algo sólido, algo que nunca te va a fallar, alguien que te puede defender. Es muy móvil, entonces te puede defender tanto al 2 como al 3 como al 4, incluso si te pones al 5, porque ese físico que tiene y esa movilidad lateral también que le caracteriza, pues le puede ir a defender a varios jugadores, que eso pues le interesa mucho a Javi Rodríguez, y esa versatilidad. Es que al final estamos hablando del equipo y es esa versatilidad que tiene toda la plantilla, que ya tenía el año pasado y que tiene la plantilla. Estamos viendo muchas piezas que han renovado respecto al año pasado. Vamos a ver ahora bastantes piezas que han renovado. O sea, esta posición es literalmente la del año pasado, como son Nwakore y Dani Selist. Entonces, esta posición que el año pasado funcionó bien, sobre todo en Nwakore, pues a mí me parece muy buen plan protegerla y mantenerla. Y bueno, luego está Dani Selist, que es un jugador que es un buen jugador de continuación de bloqueo directo, que destacó en segunda FEP por eso, el pick and roll, por el bloqueo directo. La temporada pasada no tuvo ese rol. A mí no me disgustó, pero tampoco me gustó. Yo creo que puede dar mucho más, sobre todo en esas continuaciones de bloqueo directo. Es ese jugador que puedes jugar con quintetos bajos, te puede llegar a jugar de 5 igual que en Nwakore, te puede llegar a jugar de 5 en distintos momentos, en distintos contextos,
y que bueno, en defensa ese perfil físico, al final es un jugador grande que tiene esa corpulencia, ese físico, y que bueno, tiene que controlar un poco a lo mejor esos problemas de faltas que tuvo la temporada pasada, al igual que en Wakori también se cargaba de faltas a lo mejor muy rápido. Tiene que controlar eso porque al final le ponen mucha energía en defensa y esa energía a veces pues se caracteriza en faltas. Entonces, vamos a ver, esta posición se mantiene respecto al año pasado y vamos a ver cómo van estos dos jugadores. Yo creo que Celis va a incrementar su importancia y su rol en el equipo este año, y en Wakori, si continúa como la temporada pasada, progresando como lo hizo desde el principio hasta el final, estamos hablando de un jugador que puede ser muy importante en este Oviedo. Y luego tenemos la posición de pivot, que a mí personalmente ha hecho muy bien Oviedo, se ha reestructurado muy rápido, pero recordemos que la salida de Alonso Faure, al igual que la de Raúl Lobaco, que no lo he comentado antes en el escolta, la plantilla estaba configurada a lo mejor desde el principio con las renovaciones de Raúl Lobaco y Alonso Faure. Holandres llega en ese perfil de Lobaco y en este caso Moja Barro llega en ese perfil de Alonso Faure. No me parece mejor jugar Moja Barro que Alonso Faure, ni con el mismo margen de progresión, pero que al final yo creo que no iba a ser el mismo Faure en este principio de temporada que a lo mejor luego en ese final. Entonces, llega Moja Barro para sustituir a Alonso Faure, una baja durísima para el equipo, pero que bueno, yo creo que la directiva se ha reconstruido muy bien. No sé si a lo mejor estaría hablado de antes de anunciarse, pero que hizo muy rápido el fichaje de Moja Barro. Entonces vuelve a Oviedo, ya jugó aquí en Oviedo, ya ha jugado aquí en la categoría Moja Barro, la conoce bien, y ese pívot referente de la pintura es un poco diferente a los otros dos pivots que tenemos. Bueno, a Diarra no tanto, pero es ese perfil físico, muy buen continuador del pick and roll, pone bloqueos muy duros. Eso sí, no le pidas hacer florituras en la pintura, no le pidas jugar tras bote, no le pidas que te haga un reverso, un bote, no, o sea, cosas sencillas, alley-oops, continuaciones y termina él, rebotes ofensivos y que la machaque, y luego en defensa pues te va a aportar esa intimidación, va a ser ese ancla en defensa, yo creo, del equipo, y ese jugador que no saques de ahí de la pintura y que al final tenga esa amenaza de que cualquiera que entra ahí se va a llevar el tapón. Jugador muy físico y que yo creo que va a aportar muchas cosas en este Oviedo en distintos contextos. No le veo jugando con algunos perfiles del equipo, por ejemplo, no le veo jugando a lo mejor, le veo jugando con Felix Terins, pero no le veo jugando a lo mejor con PJ, pero puede jugar perfectamente, no tiene por qué no. Pero sí veo a lo mejor otros perfiles como el de Brock Wisney, que puede abrir la pista con su triple, o perfiles así lo veo jugando más con esos generadores más de juego. Entonces, Brock Wisney, tenemos un interior que viene procedente de NCAA, que parecía a lo mejor que no podía venir porque denunció a la NCAA por no declarar ese quinto año de elegibilidad para los jugadores, y que al final le han dado la razón, pero que parece que continúa en Oviedo, así que no hay ningún problema con él. Y bueno, interior dinámico, interior rápido, que se mueve bien, que juega muy bien. Al final me recuerda un poco ese perfil de entre Cameron Martin y Tanner McGrew, más Cameron Martin que Tanner McGrew, pero ese perfil de Cameron Martin rápido es bastante más físico que Cameron Martin, y a mí personalmente me gusta mucho más que Cameron Martin, pero es ese perfil de jugador que te puede también salir hasta de afuera para tirar, y que ha tenido buenos porcentajes, no sé si, creo que superó el 33% en su última temporada en la NCAA, y que también tiene esa capacidad de pase que lo hace un jugador súper determinante dentro, porque al final un jugador que te pueda pasar, te pueda tirar, te pueda penetrar, sea duro luego dentro, pues me gusta mucho. Y al final en esta liga, que no hay interiores tampoco excesivamente altos, bueno, tenemos el caso de Guipúzcoa, que tiene dos interiores de 2.25, pues aquí contra ese equipo, por ejemplo, puede sufrir más, pero luego en un quinteto bajo donde te ponga a Brock Wisney o a Daniel Celis, ahí donde van a sufrir, por ejemplo, va a ser ese Guipúzcoa. Entonces, no hay perfiles excesivamente altos en la primera FEP, hay excepciones, en todos los equipos a lo mejor hay un jugador de 2.10, pero hay en equipos que, por ejemplo, en equipos que no superan los 2 o 3 pivots, no superan el 2.06, 2.07. Entonces es un pivot que a mí me gusta mucho, que en defensa te puede cambiar en los bloqueos porque esa velocidad, esa movilidad lateral que tiene, y que es verdad que a lo mejor sufre, como he dicho antes, contra pivots más corpulentos, pivots más altos en ese choque, pero que te va a aportar muchas cosas. Y luego tenemos a Diarra, que es ese perfil parecido a Moja Barro, que viene desde la cantera, de promediar casi doble todos los partidos,
en la tercera FEP y que, bueno, es un gran finalizador por encima del aro. Algo parecido a lo que es Mujabarro, pero con mucha capacidad de progresión y que yo creo que va a ayudar muchísimo a los entrenamientos y que poco a poco puede entrar en esa dinámica de jugar algún partido, si hay alguna lesión a lo mejor entrar. Entonces yo creo que es una buena apuesta de Oviedo. Al final un jugador que lo ha hecho muy bien en la cantera, le dan esa oportunidad de subir con el primer equipo y bueno, vamos a ver, se queda la plantilla. Aviso a navegantes, esta plantilla no es como la del año pasado. Te pueden salir muy bien muchas apuestas, pero a priori no va a ser como la del año pasado. La del año pasado también al principio parecía peor que esta, eso también es verdad. Pero no tiene nada que ver, o sea, te pueden salir si las apuestas te salen bien, o sea, si P. Smith te sale bien, si Bryson te sale bien, si Zaire Williams te sale bien, si Bernovich te sale bien, si Brock Wisner te sale bien, pues tienes un plantillón, pero como no te salgan bien, va a ser, o sea, o te salgan normal, no te salga un nivel de Craig Parham, un nivel de Max Towns, un nivel de Francis Nwakori la temporada pasada. Si esas apuestas no te salen así, pues estamos hablando de una plantilla que yo creo que puede entrar perfectamente en playoffs, va a estar en la pelea 100% por entrar en playoffs, pero que esa Final Four, con los equipos que se están haciendo por detrás, lo va a tener muy complicado. Ojo, no imposible. Si esta plantilla sale bien, estamos hablando de un plantillón. Así que vamos a ir viendo cómo desarrolla la temporada, cómo empieza en esta temporada, que va a ser clave, cómo empieza la temporada de estos jugadores. Y bueno, vamos a hablar un poco del estilo de juego que puede proponer Javi Rodríguez. Pues para mí, ese ritmo alto, esa movilidad, pues yo creo que va a ser clave. Yo creo que al final va a jugar mucho con ese quinteto, esos quintetos bajos, va a utilizar mucho a Wisner, a Selis de 5, a Mujabarro va a tener contextos diferentes para jugar, depende de también el equipo. Y que yo creo que tiene tanto una estructura interior como una estructura exterior muy complementaria, sobre todo exterior, porque al final tiene, por ejemplo, en la posición de 2 tiene 3 jugadores que se complementan muy bien, en la posición de 1 igual. Entonces, yo creo que al final también ese uso de manejadores y ese uso de generadores para ellos mismos, esa generación de puntos que tiene unos cuantos jugadores el Oviedo, también es un punto a favor y que ese estilo de juego de Javi Rodríguez yo creo que lo va a basar sobre todo en el juego alto y cuando esté en estático, o pones indirectos para PJ Smith si está PJ Smith, o pones indirectos para Hollanders. O que te desatasque Bryson Gooding con su talento el juego. Y luego, puntos fuertes de la plantilla, pues estamos hablando de que tienen una gran amenaza exterior. Al final, como he comentado ya, PJ Smith, Bryson Gooding, pues todos estos tienen una gran capacidad exterior. Vamos a ver su porcentaje, vamos a ver su regularidad, vamos a ver si salen bien, todo eso, pero a priori, y viendo lo que vimos de Bryson Gooding en su último partido de pretemporada con el Oviedo la temporada pasada, pues no va a haber dudas de ese jugador, aunque sí es verdad que ha estado una temporada inactivo sin jugar en ningún equipo, así que vamos a ver. Y luego, pues a lo mejor puntos débiles que le puedo ver a la plantilla, pues esa vulnerabilidad en ciertos aspectos en defensa, por ejemplo, en el exterior. Hollandes no la tiene, pero Zaire Williams es un jugador que peca mucho de ese físico, no tiene un físico excelente para defender, mete muchas manos, pero no es un físico excelente para defender, así contra ciertos perfiles puede sufrir. Y no sé cómo Oviedo puede jugar contra distintos rivales de la tabla alta, contra un Estudiantes o un Gran Canaria, no sé cómo puede encajar el partido, porque es verdad que si tiene una muy buena racha el Estudiantes o tiene un muy buen partido este el triple, me parece muy complicado que un equipo lo gane. A lo mejor Gran Canaria es ese equipo que lo puede ganar, o Estudiantes, pero me parece complicado que el resto de equipos pueda ganarle un partido a estos Oviedo si P.J. Smith está acertado, Bryson Williams está acertado, Zaire Williams está acertado, Hollandes está acertado. Me parece muy difícil ganarle a este equipo, sinceramente. Y vamos a ver esos problemas de esas lesiones, esas cosas que vienen durante la temporada, a ver cómo las encaja el equipo. Y bueno, con eso terminaría la guía. A mí me parece, sinceramente, Malimarca veo un equipo que va a pelear por entrar en playoffs y yo creo que tiene plantilla suficiente para hacerlo, para entrar en playoffs. Que la temporada pasada no tiene que ser algo que nuble la cabeza de los aficionados de Oviedo, que tiene que ser algo con lo que estar con los pies en la tierra. Es mejor plantilla que el año pasado, principio de temporada. Pero vamos a ver si es igual o mejor plantilla durante la temporada. Porque al final Max Towns era una apuesta el año pasado, parecía a lo mejor a la de Bryson Gooding o parecía a la de PJ Smith, son apuestas parecidas. Vamos a ver si esas apuestas salen bien,
pero si no te sale un MVP como Max Towns es muy complicado replicar la temporada pasada. Así que vamos a ver, si os ha gustado, como siempre os digo, darle like, suscribiros, que me ayuda mucho. Y bueno, hasta la próxima guía. Chao.